este comentario, el reforzador, el amor es un reforzador universal, es una muy bonita metáfora, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si nos vamos a la parte técnica, técnicamente hablando, el amor no se puede reforzar, ¿vale? Si nos vamos a la contingencia de reforzamiento, se cometería un error categorial si se toma esta bonita metáfora literalmente, ¿vale? La contingencia de reforzamiento hace parte de un análisis molecular de una situación muy específica y muy chiquita, ¿vale? Cuando te dio el ataque de pánico, ¿en qué contexto te dio? ¿Quién estaba ahí presente? ¿Qué estaba pasando? Estamos haciendo un análisis funcional de un ataque de pánico y un ataque de pánico dura un minuto, ¿sí? Claro, se siente muy intenso, ¿vale? Pero es una situación muy específica. ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Cómo comienza a aparecer el ataque de pánico? ¿Qué pasa después? ¿Quién te llevó a la casa? ¿Quién te atendió? ¿Qué te dijo esa persona? Eso es un análisis funcional. O sea que el análisis funcional son, pues analizar es descomponer un fenómeno en partes y lo que estamos descomponiendo en partes es el fenómeno conductual, ¿sí? Y una conducta refiere a una situación específica. El amor es un sentimiento, no es una emoción, ni primaria ni secundaria, es un sentimiento. Entonces el amor abarca muchísimas cosas, el amor abarca emociones primarias, emociones secundarias y conductas dirigidas a metas. El amor tiene mucho de, por ejemplo, responsabilidad, ¿sí? Eh, entonces yo puedo sentir ira como emoción básica, primaria, con alguien que yo amo. Eh, por ejemplo, si esa persona me puso los cachos y se fue con mi mejor amigo y me abandonó, ¿sí? A nivel emocional primario, yo estoy sintiendo mucha tristeza. A nivel de emociones secundarias, yo puedo estar sintiendo culpa, sí puedo estar sintiendo enojo, un montón de cosas, pero el amor sigue intacto por el momento. Si hacemos, si hacemos contacto cero durante varios meses, ese amor que se deja de alimentar, con el tiempo se deja de sentir porque muere, ¿vale? Entonces esa es la razón por la cual cuando me ponen cachos yo sigo amando a la persona. Entonces el amor no es susceptible de un análisis funcional. No se puede analizar funcionalmente en una contingencia cosas tan robustas como el amor. Entonces, esta frase, el amor es el reforzador universal, pues los reforzadores, ¿sí? El reforzador positivo y el reforzador negativo, pues se estaría cometiendo un error categorial. Entonces, yo en mis anotaciones les voy a enviar eh, el libro de Gilbert Ryle, un libro que es obligatorio leerse, que se llama El concepto de lo mental, ¿vale? Ryle. Listo. En la introducción y el primer capítulo, Ryle define qué es un error categorial. Muy bien. Alguien comentaba caída de Internet, variable independiente, variable dependiente, nuestros comentarios y confusión. ¿Qué piensan de este análisis funcional de esa situación cuando anoche, ayer, se cae momentáneamente el Internet y yo me desconecto? Entonces, este comentario lo traigo a colación, que es un muy buen comentario. Muchas veces yo he visto a mis estudiantes hacer análisis funcionales a ambas personas, tanto al paciente como a la pareja. Si están tratando un problema de pareja, entonces se confunden de persona, ¿vale? Entonces,
a quien le hacemos el análisis funcional, esa persona es la variable dependiente, ¿vale? Y entonces cogen al paciente y a otras personas como una sola variable dependiente y ahí cometemos un grave error, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que preguntar uno cuando hace un análisis funcional es ¿a quién le estoy haciendo el análisis? La respuesta es a mi paciente. O sea que toda la conducta del paciente es mi variable dependiente. La variable independiente son todas las personas que están alrededor de mi paciente, de mi consultante. Entonces, para ustedes que estaban allí, ustedes están teniendo una conducta de poner atención y espero que les esté dando buena información, ¿sí? Información que puedan aplicar con sus pacientes y compartiéndoles buena información. Entonces ustedes están atentos a recibir esa información. Si los estamos analizando a ustedes, ¿sí? Entonces, claro, se cae el Internet y la conducta de poner atención y tomar apuntes cambia, ¿vale? Tomar apuntes y prestar atención es la variable dependiente, eso es una conducta. Si yo estoy así, estoy escuchando atentamente, eso es conducta, y estoy tomando apuntes y eso es conducta. O sea, los estamos analizando a ustedes como variable dependiente. Como variable independiente, entonces el contexto cambia y ¡pum! Se desconecta. Y hay una desconexión de Internet y se les desaparece el conferencista. Entonces, la caída de Internet es la variable independiente. Esto estuvo muy bien, ¿sí? Con tal de que la variable dependiente, ¿sí? Ustedes ya no están tomando apuntes, sino que se presenta una confusión, unos comentarios, ¿sí? Cambian la conducta como variable dependiente porque la independiente cambió, ¿no? Como les decía, la conducta depende de el contexto. Entonces, este análisis estuvo fenomenal y este es un análisis bien hechecito. Si me están analizando mi conducta era una conducta de tacto, ¿no? Una operante verbal, yo estaba aquí hablando. Entonces, esa conducta cambia cuando se va el Internet. Entonces, cuando yo me doy cuenta que el Internet se va, entonces yo cambio completamente mi conducta y yo digo, uy, ¿qué pasó? Ya no sigo hablando, ¿no? Sino miro a ver cómo solucionar el problema. Entonces, para quien hizo este comentario, súper bien. ¿La ansiedad se considera emoción? Por supuesto que sí, la ansiedad es una emoción. Y la ansiedad es una emoción secundaria. Como les decía, la emoción primaria es el miedo, miedo. Todo paciente con ansiedad, búsquenle una historia emocional en donde sintieron miedo. Mi papá llegaba borracho a pegarle a mi mamá y me daba miedo y llegaba y me pegaba a mí y me daba miedo y mi papá fue alcohólico durante 10 años. Entonces, esa persona a sus 15 años está completamente ansiosa. Ese miedo, ¿sí? Sentido constantemente causa ansiedad. Entonces, la ansiedad es una emoción secundaria al miedo. ¿Sí? O sea, el miedo es la emoción primaria de la ansiedad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad como emoción secundaria y trastorno de ansiedad? Que el trastorno de ansiedad ya es prolongado y se extiende y se generaliza a otros contextos. Porque está bien que yo le tenga miedo a mi papá, ¿vale? Pero cuando se vuelve trastorno, recordemos que una de las características del trastorno es que el trastorno no se adapta a nuevos contextos y no cambia con el avance del tiempo, ¿vale? No cambia y se generaliza. Entonces, si yo generalizo mi miedo
a, a muchos contextos. Entonces me da miedo hablar en público, me da miedo me da miedo las alturas, me da una fobia específica a ciertos animales. Ahí todos esos miedos, todas esas ansiedades se generalizan y comienzan a provocar que la persona se deje de comportar y se deje de adaptar. O sea, la ansiedad como trastorno ya es una ansiedad grave, ¿no? Grave, que se siente ya demasiado fuerte, que se generaliza a todos los contextos, ¿sí? Como les digo, yo ya no le estoy sintiendo miedo solamente a mi papá, sino a todo, ¿vale? Hasta llegar a agorafobias, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo se vería una serie temporal en adicciones? Miremos, miremos cómo se vería una ansiedad, una, una serie temporal en adicciones. Entonces, rápidamente hagamos una serie temporal. Eh, una adicción fuerte puede que la persona siempre esté entre 10, 8, 10, 8, 7. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo empezamos una serie temporal hoy eh, 27 de julio del 2024, y entonces hacemos una serie temporal de, sí, de mucho tiempo. Esto puede durar mucho tiempo de ahí para allá. Entonces, entonces vamos a tener algo así, bueno, algo así. Una adicción, sí, que puede estar en. Sí, hoy tuve una recaída, hoy consumí muchísimo, entonces esto puede quedar en 10. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo y viviendo día tras día, entonces 8, 7, estoy dejando la adicción, pero entonces tuve una recaída, entonces duré 3 días en esa recaída consumiendo drogas. Vale, entonces esto puede fluctuar así, ¿no? Entonces, pues sabemos que la adicción es uno de los más fuertes eh, trastornos, entonces esto puede fluctuar así. Siempre una adicción va a ser bien, bien caótica, ¿no? Ah, esto más o menos es así, así. Entonces, entonces, si nosotros tenemos esta serie temporal así, entonces esto se va a ver así. Ay, qué bola. Perdón. Perdón. Esto va es aquí abajo. Entonces esto es una serie temporal de un adicto. Y siempre va a ser así. Eh, oh, chis. Fíjense una serie temporal de un adicto. Fíjense. Se compromete con el tratamiento, se compromete, tiene recaídas, se compromete, tiene recaídas, se compromete, tiene recaídas. Más o menos se podría ver una serie temporal de un adicto así. Ese es la típica serie temporal de un adicto, ¿vale? Bien, qué pasa cuando ¿qué pasa cuando el paciente es una adolescente que presenta ansiedad, pero si la familia no acepta o no apoya el proceso? ¿Quiénes serían nuestros aliados en el proceso?
Esta pregunta es una muy buena pregunta porque muchas veces estamos completamente solos con el paciente, solos. Entonces, necesidades relacionales, ¿sí? Y habíamos dicho que, y es muy importante que tengamos en cuenta, que la finalidad del trabajo con las necesidades no es satisfacer las necesidades, porque muchas veces no se va a poder, por ejemplo, en trabajos de duelo, ¿sí? Mi papá se murió y mi papá me abusó sexualmente y no le pude decir muchas cosas y eso que se quedó ahí en veremos y la necesidad relacional ni de afecto, respeto, reconocimiento ni de nada fue satisfecha y no se tiene que satisfacer, ¿sí? Se tiene que valorar. La finalidad es valorar la necesidad, que la persona se dé cuenta, ¿sí? Que sí era digno de afecto, que sí era digno de respeto por derecho propio, ¿sí? Y que su papá no le pudo dar eso nunca y que eso siempre le va a doler porque siempre necesitó a su papá. Entonces ahí la persona toma una postura frente a la situación, ¿sí? Entonces, cuando la persona toma una postura frente a esa necesidad sin satisfacerla, sana, cambia de manera profunda en su, no solamente en sus sentimientos y en sus emociones, sino en su sentido de sí. Una pregunta, para validar una terapia con criterios Tolling, los psicólogos pueden hacer sus procesos terapéuticos, investigaciones para llegar a adquirir esos criterios, por supuesto, y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Eso es lo que, sí, deberíamos hacer, sí, deberíamos comprometernos y no es fácil, pero no es imposible, ¿no? Entonces, los criterios Tolling 2015 de la APA para evaluar la eficacia de las psicoterapias, eh, pues se describen en detalle pues, en los documentos en el documento de la APA que yo les había mostrado. Fíjense si nos vamos aquí a la división, a la división 12 de la APA, yo les envié este link, ahí como que no. Link de la APA, criterios Tolling de la APA. Listo, yo se los envío. Entonces, ay, perdón. Entonces, fíjense, estos criterios Tolling que ustedes estos eran los antiguos, es estos criterios Tolling que aquí los descargan, fíjense. Entonces, sí, pues estos nuevos criterios desarrollados por David Tolling, McKay, Forman, Klonsky y Toms proporcionan un marco más riguroso y comprensivo para evaluar la eficacia de los tratamientos psicológicos basados en la evidencia. Entonces, estos criterios se agrupan en ciertas categorías, en categorías que son claves, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con diseño del estudio. Entonces, pues deben ser ensayos controlados aleatorios, los RCTs, que se consideran el estándar de oro. ¿Sí? La presencia de varios RCTs bien diseñados y replicados, pues tienen que demostrar la eficacia de la terapia. La replicación independiente. Los estudios deben ser replicados por investigadores independientes para asegurar que los resultados no son sesgados por un único equipo de investigación. Tiene que ver con el tamaño del efecto. Entonces, la magnitud del efecto. Los estudios deben demostrar un tamaño del efecto significativo. Esto, esto incluye medidas de mejora clínica en comparación con grupos control, todo lo que tiene que ver con el rigor metodológico. Entonces, la asignación aleatoria, pues es esencial para minimizar el sesgo y asegurar que los grupos de comparación son equivalentes al inicio del estudio. Las medidas de seguimiento, las evaluaciones a largo plazo que determinan la durabilidad de los efectos terapéuticos, todo lo que tiene que ver con comparaciones activas, comparaciones con tratamientos establecidos. Entonces,
pues la terapia debe ser comparada con tratamientos ya establecidos para evaluar su eficacia relativa, ¿no? La eficacia relativa. Los criterios de no inferioridad o superioridad. Sí, se deben establecer y cumplir estos criterios en comparaciones con otras terapias. Todo lo que tiene que ver con generalización y aplicabilidad, ¿sí? La diversidad de muestras. Los estudios deben incluir una muestra diversa para asegurar la generalización de los resultados en diferentes poblaciones, de diferentes países, ¿sí? El contexto de aplicación, la eficacia debe ser demostrada en contextos clínicos reales y no solo en entornos controlados de investigación. Y todo lo que tiene que ver con validez de los instrumentos de medición, la utilización de medidas estandarizadas. Las herramientas de evaluación pues deben ser validadas y reconocidas en el campo de la psicología. Y entonces están estos niveles de recomendación y estos requisitos. Entonces, el requisito very strong, ¿sí? Muy fuerte, pues es una evidencia de alta calidad que demuestra que el tratamiento mejora los síntomas, los resultados funcionales, tanto al finalizar el tratamiento como el seguimiento, tienen poco riesgo de daño. Hay muchos artículos, hay un artículo muy reciente que lo puedo incluir en la charla de mañana, que lo voy a incluir en la charla de mañana, que habla de el daño psicológico, el daño que causa la terapia, ¿sí? Entonces, entonces este criterio, pues aquí en esta terapia hay muy poco riesgo de daño, uso razonable de recursos, ¿sí? Y que es eficaz, significa que es eficaz en entornos fuera de la investigación. Ya Strong, que es muy fuerte, pues es que tiene una evidencia de moderada a alta calidad que demuestra mejoras en los síntomas o en los resultados funcionales, no presenta un alto riesgo de daño y tiene un uso razonable de recursos. Weak, weak pues significa una evidencia de baja a muy baja calidad que demuestra efectos clínicamente significativos en los síntomas o en los resultados funcionales y que los beneficios del tratamiento pueden no justificar los recursos involucrados de la terapia. Y la evidencia insuficiente, pues que esto quiere decir que no se pudo identificar ningún estudio metaanalítico o los metaanálisis existentes pues no son de calidad suficiente. Entonces estos criterios eh, buscan asegurar que los tratamientos recomendados no solo sean eficaces, sino también seguros y universalmente efectivos para su aplicación en la práctica real, ¿no? Entonces les voy a enviar este link para que vean los criterios Tolling y para que vean, pues, diga, los tratamientos, ¿no? Bueno, muy bien, listo. Entonces ahora, bueno, a ver, ¿qué me faltó? Bueno, y alguien por ahí comentaba cuando estaba hablando del caso, y tú dices que no existen las heridas de infancia. Ahí está rechazo, abandono, injusticia, abuso y traición. Y esto a mí, este tipo de comentarios a mí me sacan la vena aquí, me dan un infarto acá, ¿sí? Y me ponen muy triste, porque las 5 heridas de la infancia es literatura, no es parte de la psicología. Liz Bourbeau no es psicóloga. La persona que publicó ese libro no es psicóloga. Entonces las heridas de infancia no se pueden tomar como una terapia. Eso no existe. Eso es una metáfora de lo que a ella le pasó y cómo lo sintió a ella. Entonces, nosotros los psicólogos clínicos serios no podemos tener en cuenta literatura general de cualquier persona que escribe un libro para ir a trabajar eso con nuestros pacientes. Esto no tiene evidencia empírica, esto
no tiene justificación, esto fue algo que le pasó a una persona individual, ¿sí? Pero esto no hace parte de la psicología. Las heridas de infancia, olvídense de eso, ¿sí? Explíquenme la equivalencia, explíquenme las relaciones de equivalencia, explíquenme las contingencias de reforzamiento, explíqueme la conducta gobernada por reglas, explíqueme la teoría de los marcos relacionales, explíqueme la terapia de aceptación y compromiso, cómo utiliza la teoría de los marcos relacionales para hacer difusión cognitiva, ¿sí? Pero las heridas de infancia es un discurso que que no hace parte y nunca en la vida va a ser parte de la psicología.